Buenas tardes, les damos la bienvenida a todos a nuestro ciclo de conferencias previas al quinto Congreso Internacional en Investigación e Innovación en Ingeniería, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, ICTA 2021. El ICTA es un evento académico de carácter internacional, el cual la Universidad Nacional de Colombia ha venido realizando cada 2 años desde el año 2012 en sus diferentes sedes. Este congreso se ha convertido en un espacio de interacción entre investigadores, estudiantes, empresarios, emprendedores y demás profesionales interesados en la generación de conocimiento y la innovación en procesos y productos del sector agroalimentario. Es por eso que queremos invitarlos a participar en nuestro congreso, que se desarrollará entre el 13 al 15 de octubre, donde tendremos varios conferencistas invitados de carácter nacional e internacional, además de que pueden participar con sus ponencias en los diferentes tópicos que tenemos en el Congreso, como lo son desarrollo de productos agroalimentarios, optimización de procesos, economía circular, seguridad alimentaria, efectos de la pandemia en las cadenas de valor agroalimentario, entre otros, el cual se desarrollará bajo la modalidad virtual. Los invitamos a conocer todos los detalles del Congreso y las fechas más importantes en la página web que aparece en este momento en nuestra pantalla. Sin más preámbulo, y para dar inicio a nuestra conferencia, le damos la bienvenida al doctor Raúl Siche Jara con su conferencia Envases biodegradables fabricados con residuos agroindustriales. El doctor Siche es ingeniero agroindustrial, magíster en economía y doctor en ingeniería de alimentos. Actualmente se desempeña como profesor e investigador en la Universidad Nacional de Trujillo, en Perú. Además, es el editor en jefe y fundador de la revista científica Ciencia Agropecuaria. Dentro de su carrera profesional y académica ha publicado más de 60 artículos científicos y ha recibido diferentes premios y distinciones, como un doctor honoris causa, el premio a la excelencia en ingeniería, entre otros, por diferentes entidades y universidades. Con esto le damos la bienvenida al doctor Siche con su conferencia. Muy bien, gracias por la presentación. Vamos a presentar pantalla. Bien. Bueno, vamos a conversar un rato sobre este tema, ¿no? Muy importante actualmente, relacionado con un aspecto ambiental y algunos desarrollos que deberíamos implementar para minimizar estos impactos, ¿no? Y una alternativa de todos estos desarrollos, pues, vienen a ser los envases biodegradables fabricando o fabricados con residuos agroindustriales. Bueno, todos conocemos la problemática derivada del uso de plásticos. Hemos escuchado muchas teorías, muchas historias, pero basándonos en la ciencia que existe, podemos conocer que en realidad el problema es grave. Los océanos están inundados de plástico que en el tiempo se degrada, contamina los sistemas acuáticos, no solamente acuáticos, los sistemas terrestres, y los animales que están en contacto con esos sistemas. De tal manera que las especies animales que consumimos, que se derivan del mar, que se derivan de los sistemas terrestres, pues también están contaminados con plásticos. Y eso se da porque estos plásticos se degradan en el tiempo, pero no se extinguen. Se degradan hasta niveles de micropartículas, de nanopartículas o nanoplásticos, microplásticos, que se incorporan al músculo de las especies, se incorporan a los productos que consumimos y a la larga llegan a formar parte también del ser humano, ¿no? Entonces, si nos basamos en ciencia, pues se ha monitoreado la presencia de microplásticos en el mar desde los 5 metros hasta los 1000 metros, con una alta presencia de plásticos, principalmente el PET, PA, PC, es decir, los diferentes tipos de plásticos, pero el PET, el polietileno terectalato, pues en mayor
proporción, ¿no?, en la superficie. Y otros plásticos también de mayor o menor presencia. Pero hay una gran cantidad de microplásticos que están más cerca a la superficie, y de tal manera que las especies que permanecen en estos sistemas, pues también se contaminan de estos microplásticos. Y no solamente en los sistemas acuáticos, sino también en los sistemas terrestres, donde los plásticos son vertidos, son eliminados, y en el tiempo también se degradan, generando gases tóxicos. Gases tóxicos que van a formar parte de los sistemas gaseosos de la atmósfera, pero también de los sistemas acuáticos territoriales. Los ríos, por ejemplo, los lagos, el agua misma que consumimos también podría estar contaminada con microplásticos, ¿no? Y eso también, basado en estudios científicos, incluso las aguas embotelladas, como en este caso, en este estudio, se han probado una variedad de marcas presentes en el mundo de aguas embotelladas, y en todos, sin excepción, se han encontrado microplásticos. Si bien es cierto, basado también en este estudio, la presencia de microplásticos se determinó o se hipotetizó que se derivaba del proceso de producción, debido a que la mayor presencia de microplástico en el agua embotellada era de polipropileno, y el polipropileno, siendo de que es el componente principal de las tapas, pues se infería de que en el proceso de producción, al momento de sellar, había roce, había partículas que se derivaban de la tapa y caían al producto, ¿no? Entonces esa es la hipótesis que se maneja, ¿no? Pero vean que según este estudio, lo que concluyeron que es más seguro consumir agua potable del caño que agua embotellada, justamente por esta gran alta presencia de microplástico, derivado justamente de la tapa de las botellas. Bueno, las emisiones como tal también afectan a los sistemas orgánicos que tiene el humano, ¿no? El sistema inmune, el sistema renal, cardiovascular, gastrointestinal, neurológico, es todo sistema que está formando parte del cuerpo humano, pues también se ve afectado, ¿no?, por estas emisiones. Y eso incluso hace de que se relacione con los cambios, las mutaciones celulares que existen, que a la larga produce cáncer u otras enfermedades, ¿no?, como diabetes, toxicidad neurológica, reproductiva y desarrollo humano. Entonces, vean que el problema es grave. A veces nos preguntamos por qué aparecen estas enfermedades, ¿no? Y la explicación podría estar en que a nuestro cuerpo ingresan elementos no naturales, artificiales, que van a mutar las células que son parte de nuestros sistemas u órganos humanos. Entonces, es un gran problema que debería parar. Uno de los plásticos más utilizados, que todavía en algunos países se usa como contenedor de alimentos, es el Tecnopor o el poliestireno expandido. Este material tiene muchas ventajas como plástico, como todo plástico, pero es aislante, liviano, resistente, barato, y es por eso que su uso todavía es masivo en algunos países, aunque ya en muchos se ha prohibido su uso y en otros hay restricciones a partir de cierto tiempo, porque está demostrado hace mucho tiempo, y esto es una prueba, una evidencia, desde el año 1984 ya se asociaba a este material con cáncer, ¿no? Entonces, justamente por los elementos estructurales que forman parte de este material, de este plástico, el estireno, y al quemarse se libera benceno, es decir, tanto
como parte del material, como al quemarse el material, pues generan sustancias que a la larga ingresan fácilmente al organismo, se quedan ahí y provocan cáncer, ¿no? Entonces, el problema se conoce ya hace mucho tiempo. Por lo tanto, los países debemos preocuparnos en generar alternativas diferentes al uso del plástico, ¿no? Podrían haber muchas formas. Una de las formas, y justamente es una de las formas que nosotros trabajamos a nivel de investigación, es buscar alternativas para producir envases biodegradables utilizando materiales orgánicos, ¿no? Entonces, también tiene sus ventajas, aunque con algunas desventajas, pero son alternativas que se vienen dando para minimizar, reducir o sustituir, ¿no? el consumo de plástico. ¿Cuáles son las ventajas? Se degrada en corto tiempo, generalmente se produce en base a almidón, celulosa, que son recursos muy, en muchas cantidades en nuestros países, principalmente países que tienen muchas materias primas y muchos residuos que se generan producto de esas transformaciones, que se pueden utilizar siendo de que tienen almidón y tienen celulosa. Entonces, se puede aprovechar esos residuos que tienen alta composición almidón, alta composición en celulosa, para usarlos pues como insumo de estos materiales. Y podríamos también, en base a investigación, obtener envases de buenas propiedades, de buena calidad. La ventaja grande es que se degrada en muy poco tiempo, a diferencia del plástico, que podría degradarse por encima de los 200 años, 200, 300, 400, 500 años, dependiendo del tipo de plástico. Y eso que hablamos de degradarse, es decir, nunca desaparece, porque se degradan a nivel de micro, a nivel nano, pero se mantienen ahí. A diferencia de los envases biodegradables, que el proceso de degradación es muy rápido, pero esas micropartículas que llegan a formar parte del medio ambiente no son dañinas. También se pueden aprovechar residuos de la agricultura y dar valor agregado a especies subvaloradas, a especies que normalmente no tienen significado comercial o no tienen valor comercial, o en algunos casos donde hay mucha sobreproducción de ciertas especies que tienen alta composición almidón, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, en Perú, hay épocas de sobreproducción de papa, que el agricultor a veces prefiere dejarlo que se malore y se pudra en el campo porque el valor es tan bajo que pierde dinero si lo comercializa, ¿no? Entonces, en esas situaciones, pues se podría aprovechar estos excedentes de producción para llevarlos a materiales más estables que duran más en el tiempo, como por ejemplo estos materiales biodegradables. Entonces, dándole sentido a todo lo que tenemos, podríamos tener productos de gran valor y solucionar un problema muy grande que es un aspecto ambiental, ¿no? Entonces, la experiencia nuestra en este campo es que al inicio nosotros hemos venido utilizando fuentes de almidón de sustancias, no sustancias, sino especies subvaloradas, que en el Perú tenemos en ciertas zonas, a veces una alta producción, pero el valor comercial es muy bajo. Por ejemplo, el camote, por ejemplo, la racacha, por ejemplo, la oca, que son especies que hemos trabajado para extraer almidón, y como fuente de fibra, el bagazo de caña de azúcar, que en esta zona es muy fuerte, hay mucho residuo, incluso usándose para energía, usándose para producción de tableros aglomerados, todavía existe excedente. Por lo tanto, ese excedente se podría utilizar. Y la peladilla del espárrago, que en esta zona del Perú es muy productiva, hay
muchas cantidades de producción que se exportan de espárrago, pero hay un residuo muy importante que es la peladilla, ¿no? Es decir, la cáscara que se elimina para después con el turión fabricar conservas. Entonces, esa peladilla o esa cáscara eliminada, pues si bien es cierto, también tiene un uso, principalmente para piensos de ganado, todavía existe un excedente muy importante, muy grande, que se podría aprovechar pues para tener insumo de fibra, que junto con el almidón pues podríamos tener materiales más resistentes. Actualmente también nos estamos abocando a usar totalmente residuos como fuentes tanto de almidón como fuentes de fibra. Por ejemplo, el pseudotallo de plátano es un residuo muy importante en algunas asociaciones de productores de banano orgánico, que no saben qué hacer con este residuo. Este residuo normalmente se desecha y se deja pudrir en el campo, ¿no? Pero este residuo tiene almidón y también tiene fibra, que puede ser aprovechada para obtener envases biodegradables. O también esta zona que está asociada a un proyecto hidroenergético muy importante en el Perú, el proyecto Chavimochic, pues ahora se ha vuelto un principal productor de aguacate o palta en pulpa. De tal manera que tenemos otro residuo muy importante que son las pepas o las semillas, ¿no? Lo mismo pasa con el mango, ¿no? Si bien es cierto, esta zona no es altamente productora de mango, pero sí más al norte, en Piura, pues se tiene una alta producción de mango y pulpa que se exporta, de tal manera que se tiene también una alta cantidad de residuo en pepas o semillas del mango, ¿no? Entonces, que también tienen almidón y tienen fibra. Por lo tanto, actualmente como que estamos más tendiendo a usar solo residuos, ¿no? Para generar estos biomateriales. Bueno, el proceso que utilizamos para desarrollar estos envases es el termoprensado. Existen otras formas y otras técnicas, otras tecnologías para desarrollar bioenvases, pero nosotros usamos esta, ¿no? Esta llamada termoprensado. El corazón de esta técnica es una termoprensa, que obviamente a nivel de laboratorio tenemos un molde, un solo molde que produce un plato por cada lote, ¿no? Un envase por cada lote, que en base a la forma que tenemos aquí, pues tengo un producto, un envase final basado en la forma de la termoprensa. Estas condiciones son promedio, condiciones que podrían variar en función de la mezcla, en función de la situación, en función de la presencia de agua, en función del tipo de almidón, en función de varios factores, podría cambiar. Podríamos aumentar la temperatura y obviamente los tiempos van a bajar, ¿no? Por ejemplo, también hemos trabajado con 200 grados centígrados, los tiempos se reducen a 5 minutos. Entonces, uno va probando, ¿no? Probando temperaturas y obviamente en función de la temperatura, los tiempos. Lo importante aquí es que un plato superior y un plato inferior se calientan a la misma temperatura. Dentro de esos dos platos está una masa conformada por almidón, fibra y agua, que es prensada. Que a esa temperatura obviamente va a hacer que el agua se vaporice y quede un material formado libre de agua. Entonces, estas proporciones también son proporciones promedio. Siempre tenemos una mayor proporción de almidón, una baja proporción de fibra, que podría ir desde 1% hasta 10% o más, y una proporción de agua respecto al almidón 1 a 1. Entonces, esas, digamos que son condiciones promedio, que, repito, podrían variar en función del tipo de almidón, en función del tipo de fibra, en función de los efectos que quiera ver, pues podrían cambiar. Lo importante es que generalmente usamos estos tres elementos
para tener una masa que a través de un mezclado, pues uniformizar la masa y luego entrar aquí a termoprensado. Una vez que sale del termoprensado, ese material se estabiliza por algunos días a ciertas condiciones de humedad y temperatura para tener un material que después sea analizado, ¿no? Analizado en diferentes propiedades, porque obviamente, siendo de que hacemos ciencia y generamos productos que debemos decirles cuáles podrían ser sus potenciales usos, pues deberíamos saber qué características tienen para sugerir usos sobre esos materiales, ¿no? Entonces, realizamos pruebas de microscopía para conocer la proporción de poros, de espacios vacíos que tiene el material. Hacemos pruebas mecánicas para conocer la resistencia a la tensión, a la ruptura de estos materiales. Pruebas de resistencia a la temperatura o estabilidad térmica para conocer hasta cuánto de temperatura soporta el material, a qué temperatura comienza a degradarse, y también algunas pruebas químicas para conocer la presencia de algunos compuestos que se hayan formado, ¿no? Entonces, son pruebas que normalmente hacemos, entre otras, porque aquí también medimos la densidad para saber qué tan pesado es el material, que es muy importante por términos económicos. También la resistencia a la absorción de la humedad, porque con eso podemos dar aplicaciones si vale para productos húmedos o para productos secos. Entonces, no solamente esta prueba, ¿no? Hacemos muchas pruebas para conocer las características, las propiedades que tiene el material, para después poder sugerir usos y dónde se puede aplicar. Entonces, en todo ese trayecto, nosotros iniciamos esta línea de investigación aproximadamente en 2016, y lo primero que comenzamos a estudiar era el efecto de la proporción para establecer un estándar de proporción en almidón, fibra y agua, pues cómo variando las proporciones afectaba las propiedades mecánicas de estos envases. No solo mecánicas, ¿no? Propiedades en general. Y además el tamaño, ¿no? Entonces, el tamaño también influye. Mientras el tamaño es más pequeño, pues las propiedades mejoran. Entonces, esos fueron los primeros estudios que hicimos. Entonces, propiedades en función de agregar un tipo de fibra, en función de agregar otro tipo de fibra, en función de aumentar o variar proporciones, en función de aumentar o disminuir el tamaño de partícula de la fibra que agregamos. Entonces, esos fueron los primeros estudios. De eso llegamos a concluir que un material de los que desarrollamos máximo deberíamos adicionarle 10% de fibra, porque por encima del 10% sus propiedades empeoraban, ¿no? Como por ejemplo, podemos ver aquí, solamente tomando como referencia algunas propiedades, la capacidad de absorción de agua iba disminuyendo, o sea, se hacía más resistente a absorber agua cada vez, pero cuando pasaba el 10%, nuevamente eso empeoraba. Lo mismo con las propiedades de resistencia mecánica, ¿no? Aumentaban esas propiedades de resistencia hasta 10%, pero cuando pasábamos el 10%, pues esas propiedades comenzaban a disminuir. Entonces, con eso establecimos que máximo deberíamos utilizar 10% de adición de fibra. Respecto al tamaño, mientras menor tamaño de fibra, mejor las propiedades, ¿no? Entonces, también cuando seleccionamos el tamaño de fibra usando sistemas de tamizado, pues íbamos siempre a utilizar los tamaños más pequeños, ¿no? Entonces, todo eso ha sido parte de una investigación primaria primero, para después seguir desarrollando, utilizando ya diferentes especies, como este trabajo, por ejemplo. Aquí hemos usado varias especies para producir envases biodegradables, con la misma técnica de termoprensado, utilizando máximo 10% de fibra, pero evaluando ya
o comparando en todo caso las propiedades usando diferentes especies o usando diferentes fibras de otros residuos, por ejemplo la piña, que basado en una bandeja hecha con almidón de yuca, pues veíamos también cómo la presencia de este tipo de fibra afectaba las propiedades, ¿no? Entonces, luego también, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. De estos trabajos hemos también obtenido algunos resultados que nos lleva a análisis. Por ejemplo, un criterio, como ya mencioné, una propiedad muy importante por tema de costo de transporte principalmente, es la densidad. Entonces, tenemos envases que tienen una densidad variable en función de la especie que se ha trabajado, del tipo de almidón que se ha trabajado, ¿no? Y aquí tenemos un material con una densidad baja que proviene de la especie llamada racacha. Siempre el punto de comparación para nosotros ha sido un material plástico, y en este caso el Tecnopor, ¿no? Un envase de Tecnopor de poliestireno, donde también medimos propiedades para comparar, ¿no? Entonces aquí, si vemos, por ejemplo, la densidad de este material llamado Tecnopor es muy baja. Entonces, tratamos de alguna forma de ir probando cuáles materiales tienen propiedades más cercanas a este plástico, ¿no? A este plástico. Y es muy difícil llegar a esas propiedades, pero siempre el punto de comparación es ese. Entonces, en este caso tenemos una especie que me da una densidad muy baja, no tanto como la del poliestireno expandido, pero sí, digamos, comparando con el resto de especies, es muy baja. Y por otro lado, otra especie me da una mayor resistencia a la absorción de humedad, ¿no? Entonces uno comienza a jugar con los insumos, eh, con las especies, con los almidones derivados de algunas especies, para ver pues la conveniencia de seguir estudiando uno u otro y poder tener propiedades que en conjunto me den materiales que tengan aplicabilidad, ¿no? En el caso de propiedades mecánicas, pues tenemos también que aquí la especie racacha me genera un material que tiene una buena resistencia, propiedades de resistencia a la tracción, el camote y la racacha para el alargamiento de la ruptura, ¿no? Entonces, esas propiedades las analizamos justamente para también saber cuáles son las especies más idóneas, ¿no? Obviamente, en función, no quiere decir que los materiales no sirven, sino que en función de estas propiedades, puedo decir, este resiste más, por lo tanto, se puede usar para productos más pesados. Este es más resistente a la absorción de humedad, por lo tanto, se puede usar también para productos húmedos hasta este nivel de humedad, ¿no? Entonces, ya si no resiste a la humedad, pues la sugerencia podría ser usarlo para materiales secos, ¿no? Entonces, todos tienen algún uso, pero es importante medir estas propiedades porque en función de esas propiedades, pues yo sugiero los usos. Lo mismo con las propiedades térmicas, las propiedades que tienen que ver con la estabilidad del material a la temperatura, ¿no? Si vemos aquí, en función de cómo estas curvas se alejan más de este eje, yo puedo decir que es más estable a la temperatura alta, ¿no? Si vemos aquí, esta curva que corresponde al material producido con almidón de racacha, pues tiene un nivel de estabilidad mayor respecto a las otras. Soporta más altas temperaturas. Por lo tanto, el uso de este material, en el caso de la racacha, podría ser pues también para aquellos casos de materiales que van a pasar por procesos almacenamiento de altas temperaturas. Por ejemplo, podríamos recomendar su uso e incluso para usarlo en microondas, ¿no? Entonces, ¿qué es difícil? Un plástico.
Un plástico no se podría utilizar para calentar alimentos, por ejemplo, en microondas, pero estos materiales sí, ¿no? Entonces, estas pruebas de alguna forma me permiten también sugerir uso respecto a los ambientes de temperatura que van a soportar estos materiales. Y más recientemente lo que hemos ido es desarrollando también envases bioactivos, ya no solo como contenedor de alimentos que tienen buenas propiedades, sino también dándoles alguna propiedad adicional, por ejemplo, que sea antimicrobiano, ¿no? Entonces, en este tipo de desarrollo lo que hemos hecho es incorporar dos aceites esenciales para ver su efecto en la presencia de microorganismos, ¿no? Y también recientemente, esto ya es más reciente, esta es una aplicación reciente de hace poco, donde lo que hemos hecho ya es comenzar también a trabajar modificación de almidones para ver cómo esos almidones modificados permiten o afectan a las propiedades mecánicas, físicas, térmicas de los envases que desarrollamos, ¿no? Aquí sí es un proceso muy simple, ¿no? Lo que se hizo es un recocido del almidón y lo que hemos observado es que ese recocido mejora las propiedades físicas, funcionales, térmicas y reológicas del almidón de oca, ¿no? Y obviamente también modificarían, pues, el envase que se desarrolla con ese almidón. También recientemente lo que estamos haciendo, como ya mencioné, es usando residuos para obtener envases, y esto más que todo como una iniciativa de algunas asociaciones de agricultores, productores de banano orgánico, que no saben qué hacer con este residuo. Entonces, con un intermediario, con una asociación, una organización, una ONG, pues hemos logrado desarrollar estos materiales que se está muy interesado pues en llevarlo ya a la práctica para contener algunos productos que las mismas asociaciones, pequeños agricultores elaboran para darle un sentido ya más sostenible, ¿no?, a los procesos. Entonces también estamos actualmente trabajando en esta situación. Y bueno, otros trabajos que venimos desarrollando, pues ir a usar otras semillas que también contienen almidón, tienen fibra. También hemos y estamos ahorita desarrollando un trabajo relacionado a mejorar propiedades de estos materiales, propiedades de resistencia a la humedad, resistencias mecánicas, agregando un componente, una sal llamada hidroxipatita, que proviene, que la hemos extraído de este residuo, que son los caparazones o las cáscaras de los huevos, ¿no? Mediante un proceso hemos obtenido esta sal y la estamos incorporando a la estructura de este material antes de formar para ver sus efectos en las propiedades. ¿Esto por qué? Porque hay estudios que han desarrollado no estos materiales, sino, por ejemplo, encías, por ejemplo, huesos artificiales, que usan este material. Entonces, como que tenemos la teoría de que la hidroxipatita, si logramos que forme parte de la estructura con el almidón, con todos los enlaces que existen ahí en la estructura del material, pues podría formar otro tipo de enlaces más fuertes y podrían hacer que las propiedades tanto mecánicas, físicas, térmicas, asociación a la humedad, cambien, ¿no? Entonces, estamos también viendo esas posibilidades, o también como llegamos a determinar que mientras más pequeña la fibra, las propiedades mejoran, pues también probar nanofibras. Es decir, llevar las fibras a nivel nano, a un tamaño nano, de tal manera que evaluar el efecto, tenemos resultados preliminares y realmente sí mejoran las propiedades, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estas fibras a nivel nano se logran acoplar mejor dentro de toda la estructura
del almidón o de los almidones. Y la modificación de almidones, como ya, por ejemplo, mostré en un ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que actualmente venimos haciendo y yo creo que sobre este tema existe mucho todavía que hacer. Y bueno, queda pues ir investigando, ¿no? Todas estas situaciones y otras que se puedan presentar para lograr tener materiales que vayan eliminando las desventajas que actualmente todavía tienen, pero de alguna forma logrando materiales que tengan un uso, ¿no? Que tengan un uso y en lo posible, pues, que reemplacen, que puedan reemplazar al plástico. Muchas gracias, eso es la presentación. Y bueno, si hubieran preguntas, consultas, pues con gusto. Doctor Siche, muchísimas gracias por su conferencia. Sí, tenemos una pregunta de parte de nuestro auditorio. La pregunta va a quedar reflejada en la pantalla para que usted la pueda leer y le pueda dar respuesta. Ok. Dice, en el caso de materiales con alto contenido de fibra, ¿es posible tratarlo como pulpa de papel y tratar de hacer láminas? Bueno, sí, es posible, ¿no? Es posible no solamente obtener estos materiales que son rígidos, sino también obtener materiales flexibles, ¿no? Generalmente la base para obtener materiales tanto rígidos como flexibles es el almidón, pero también es posible obtener de celulosa, que es la fibra, o también de proteína, ¿no? Si yo tengo residuos que tienen alto contenido de proteína, también yo puedo tener un material. Obviamente hay que hacer también otros estudios ahí para ver no solamente rígidos, repito, sino también pulpa de papel, hacer láminas y digamos, todo lo que pueda ser este material biodegradable, ¿no? Sí. Bueno, la pregunta dice, ¿mediante qué tecnología llevan las fibras a tamaño nano? Bueno, existen varias tecnologías. Por ejemplo, electrospinning, que es básicamente un equipo que lo que hace es deshilachar, es como deshilachar, pero a nivel nano, ¿no? O también usando reactivos, por ejemplo, el ácido clorhídrico o ácido sulfúrico, técnicas químicas que permiten romper, al final llevar una fibra a nivel nano no es más que romper los enlaces. Entonces yo puedo romper los enlaces físicamente como también químicamente. Entonces, químicamente usando reactivos, físicamente usando algún mecanismo físico, ¿no? Como el electrospinning. O, por ejemplo, el ultrasonido también se está probando. No tiene gran efecto, hemos visto, incluso nosotros lo hemos probado, a no ser que se use se modifique la potencia del ultrasonido y logre, pues, afectar los enlaces. El recocido, como hemos visto, también podría ser, o algunas otras técnicas, ¿no? Como el láser, por ejemplo, también he visto recientemente algunos trabajos que aplican ese elemento físico, el láser, para romper enlaces. Entonces, la idea de cualquier estructura para llevarla a nivel nano es romper los enlaces para llevarlo a unidades más estructurales, ¿no? Entonces, para eso yo puedo usar procedimientos físicos o puedo usar procedimientos químicos. Se ha considerado la posibilidad de usar un recubrimiento lipídico para mejorar la resistencia a la absorción de humedad. Sí, sí, el hecho de haber usado ya aceites esenciales justamente hace también esa propiedad mejore. O sea, hay mayor resistencia a la absorción de la humedad en los materiales donde hemos agregado aceites esenciales. Pero también podría, por ejemplo, agregar ceras
ceras de abeja, por ejemplo, que incluso he visto un trabajo que ya se hizo sobre eso. Este año, hace un mes, 2 meses, debe haber salido. Es que sobre esto hay muchos que están trabajando sobre estas tecnologías, ¿no? Entonces, hay esa posibilidad, ¿no? De agregar recubrimientos lipídicos, ceras, aceites esenciales, para, pues, mejorar la resistencia a la absorción de humedad. O a veces colocar recubrimientos, ¿no? También recubrimientos que mejoran esa propiedad. Otra pregunta dice, ¿tienen conocimiento del uso de los residuos de la fruta Physalis peruviana, la uchuva o el manto? Bueno, mira, no hemos usado esta especie, pero lo que sí estamos haciendo ahorita, por ejemplo, de cáscara de naranja, estamos extrayendo, no extrayendo, sino toda la cáscara, ver hasta qué proporciones, juntándolo con un almidón, podríamos tener un material de buenas propiedades. Entonces yo creo que si es el aguaimanto que tiene una, no sé, en este caso sería la cáscara, que tiene básicamente un componente que podría actuar como un polímero, la proteína, pues podría usarse, ¿no? Que también hay carbohidratos ahí, hay carbohidratos, proteína. Entonces, si hay carbohidratos, si hay proteínas, pues se puede usar. Pero obviamente hay que verle el uso comercial, ¿no? Porque normalmente, por ejemplo, si hablamos de uchuva o aguaimanto, se consume todo, a no ser que se pulpee y yo tenga residuos de fibra, residuos de cáscara, ¿no? Que se puedan aprovechar. Entonces, siempre pensamos también en la viabilidad comercial. Por ejemplo, nos enfocamos a pseudotallo de plátano. ¿Por qué? Porque hay un sistema que produce plátano y tiene alta cantidad de ese residuo. No saben qué hacer con ese residuo, se puede aprovechar. Hay un sistema que funciona para exportar conservas de espárrago. Entonces tienen alta cantidad de residuos, se puede aprovechar, ¿no? Entonces siempre pensamos así también en la viabilidad, ¿no? No solamente hacer por hacer. Si hablamos de la cáscara de naranja, ¿por qué? Porque hay un sistema que produce jugo de naranja, exportan jugo de naranja, entonces esas plantas tienen alta cantidad de residuos, tanto como pepas como cáscara o fibra de la naranja. Entonces, todo eso se puede aprovechar. Entonces, pensamos también en esa opción, ¿no? La viabilidad comercial para tener el insumo que después se vuelva viable, pues producir estos materiales, ¿no? ¿Tiene alguna experiencia en el desarrollo de películas o soportes para alimentos que sean comestibles? Miren, como en películas no hemos trabajado, ¿no? Lo que hemos trabajado es en envases rígidos, pero conozco gente que trabaja, incluso yo trabajo con ellos, pero yo trabajo en los rígidos y ellos trabajan en películas. Generalmente el grupo de la Universidad de Sao Paulo, con la doctora Delia Tapia, es básicamente su rubro, ¿no? Desarrollo de películas, tanto comestibles como no comestibles. ¿No? Entonces, personalmente no, pero sí, hay mucho trabajo. En realidad, yo creo que sobre ese tema se ha hecho más que en rígidos. ¿Cómo son los costos cuando se usa 90 de almidón comparado con el poliestireno expandido? Sí, eso es un elemento que también hemos evaluado, y el costo es más o menos 10 a 1. Bueno, a menos la comparación lo hacemos con la forma de producción que tenemos, ¿no? Nosotros producimos pues por lotes, uno por uno, entonces consumimos mucha energía, los tiempos, de tal manera que si queremos reducir costos, se tendría que llevar eso a mayor escala. A mayor escala, estimamos que más o menos el costo se debe reducir hasta 4 veces, es decir, 4 veces más caro todavía que un material
4 o 5 veces más caro que el poliestireno expandido, ¿no? Nosotros actualmente producimos a un costo de 10 veces más. Es decir, si el envase del poliestireno expandido está 0.1, nuestro envase cuesta 1, digamos en dólares, ¿no? Si es 0.1 dólar, el envase nuestro cuesta $1, ¿no? Ahora, eso se puede reducir a 0.5 dólares si se lleva a una producción a mayor escala, ¿no? Eso más o menos es lo que hemos estimado, ¿no? Ahora, ¿eso es una desventaja? Sí, ¿no? El tema del costo es una desventaja, pero yo creo que si, por ejemplo, vamos a comprar al mercado, tenemos no sé, un 250 gramos de carne que viene en un envase plástico, sustituirlo por un envase biodegradable, pues hay que aumentarle $1 o $1 más a ese envase. Sobre el costo del producto, yo creo que no es gran costo. Obviamente, tiene que haber estrategia, ¿no? Para que de alguna forma o esos costos sean subvencionados o, en todo caso, una prohibición, como está pasando en nuestros países y en algunos países está pasando de que los envases plásticos van a ser prohibidos. Y si son prohibidos, pues no queda otra, ¿no? No queda otra que ir a usar envases biodegradables, por más que sean más caros, ¿no? Entonces, esa es la idea. ¿Se ha estudiado cómo es el proceso de degradación de los materiales fabricados con residuos orgánicos? Sí, sí, eso también es parte de los estudios que hacemos. No de todos, porque de por sí ya, digamos que si el material es de insumos orgánicos, el material es biodegradable. ¿Por qué? Porque la norma dice que si el material se degrada el 90% de su peso en 90 días, el material es biodegradable. Entonces, las pruebas más o menos que hemos hecho nos llevan a establecer que el material se degrada en 32 días, 40 días, menos de 50 días, ¿no? O sea, menos de 90 días, o sea, estamos lejos todavía de los 90 días, pues podemos asegurar que el material es biodegradable, ¿no? Entonces, sí, hemos usado técnicas, principalmente la termogravimetría, que en función de la pérdida de masa en el tiempo en un sistema de compostaje, nos permite medir que ese material se degrada en aproximadamente 40 días, ¿no? Entonces, sí hemos estudiado esos procesos de degradación, pero con algunas técnicas, porque hay varias técnicas. Incluso hemos estudiado una alternativa para medir la biodegradabilidad usando la tecnología imágenes. Siendo de que es un tema visual, pues yo podría contar el área que en el tiempo se va degradando en función de píxeles del material, ¿no? Entonces hay una contaminación visual inicial, pero en el tiempo esa contaminación visual va disminuyendo. Entonces eso con algunos programas software se puede calcular, ¿no? Y yo puedo tener también la desintegración, no solamente la biodegradabilidad, sino también la desintegrabilidad, ¿no? Que es otro parámetro de degradación. Entonces, sí, también estamos preocupados en conocer esas características. En cuanto a la uchuva, la pregunta va más enfocada al residuo, como lo es el capacho, que es la parte vegetativa que protege la fruta y que se elimina antes del consumo. Bueno, está reforzando la pregunta anterior, ¿no? Sí, si es el capacho, es probable que tenga un alto contenido de celulosa. Hay que saber cuál es la composición de la celulosa para poder también ver algunos usos, pero si hay carbohidratos, pues es una fuente importante de fibra. Entonces se podría aprovechar, pero siempre teniendo en cuenta lo mismo, ¿no? No es usar algo que normalmente yo consumo y lo boto a la basura, porque ¿cómo recojo esa basura? No hay logística, y si hubiera logística, bien,
Por eso que nos enfocamos más en usar residuos que la industria produce. Ahora, si eso la industria tiene dentro de su logística una alta cantidad de ese residuo capachos, pues es más viable usar ese residuo para llevarlo a una cadena productiva de envases, ¿no? Entonces, es una viable. Diferente a que si se consume y el que consume bota a la basura. ¿Cómo junto todo eso que está en la basura para llevarlo a un proceso productivo? Es más complicado. Podría ser si es que hay segregación, si es que hay una cultura de separar, podría ser, pero es más difícil, ¿no? ¿Cuánta materia prima se utiliza para la obtención de un plato biodegradable? Bueno, 50 gramos es lo que yo coloqué como dato. Eso podría variar más o menos, pero ese es el promedio para un plato de las mismas, del mismo tamaño que es lo que normalmente usan en el mercado para colocar un trozo de 250 gramos de carne. Obviamente uno puede cambiar la forma, el tamaño, pero para este específicamente es 50 gramos, ¿no? 50 gramos estamos hablando entre almidón, entre fibra y entre agua. 50 gramos, que eliminando el agua, pues obviamente voy a tener un material ya seco, ¿no? Que ya es más liviano, es menos pesado. Los equipos que utilizan para los moldeos son de muy alto costo. Bueno, no, en dólares el equipo que yo tengo nos ha costado, a ver si $20,000, $20,000 el equipo, ¿no? Que yo tengo. Obviamente, si el equipo va a producir en mayor cantidad, va a costar más, ¿no? Porque yo puedo en un mismo lote tener un plato donde tenga varias espacios para producir no solamente un plato por vez, sino 50, 100 platos que hay, ¿no? Hay maquinaria para producir 100 platos a la vez, ¿no? Son maquinarias que la India, la China ya lo tienen desarrollado, ¿no? Venden estos equipos para producción ya en mayor masa, para que justamente reducir los precios, ¿no? Entonces sí, ya existe esa tecnología, ¿no? Para masificar la producción. Pero, digamos, bajo la referencia que tenemos, el equipo, pues, nos ha costado $20,000, ¿no? Para producir un plato por vez. Bueno, profesor, le agradecemos su excelente conferencia. Veo que ha generado bastante expectativa y bastantes preguntas entre nuestro auditorio. Les agradecemos a toda la audiencia por su asistencia, por estar aquí acompañándonos en nuestra primera conferencia de este ciclo de conferencias precongreso. Nuestra próxima conferencia será el día 9 de junio a las 11 de la mañana, hora Colombia, donde tendremos como invitada a la doctora Silvia Grassi. Ella es investigadora en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Milán de Italia. El link de la inscripción lo pueden encontrar en la página del evento, en la parte de conferencias precongreso, o les llegará a través de correo electrónico o a través de nuestras redes sociales. Y por último, los invitamos nuevamente a visitar la página del Congreso y nuestras redes sociales que aparecen en la pantalla. Y esperamos contar con ustedes en nuestra próxima conferencia y especialmente en el 5º Congreso Internacional en Investigación e Innovación en Ingeniería, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, ICTA 2021. Los esperamos. Muchas gracias.